Hola chicos, hoy les voy a explicar un poquito la novela que vamos a leer, pero sobre todo les voy a explicar un poco la vida de Gabriel García Márquez porque es importantísima para entender un poco qué es lo que escribe y por qué escribe. Este es Gabo. Él nació en Colombia en 1927 y provenía de una familia de pocos recursos. Los padres tenían que trabajar en una maderera o por ahí, no podían hacerse cargo de sus hijos que eran numerosos y entonces ellos vivían todos con sus abuelos. Los abuelos eran unos personajes particulares, sobre todo su abuela, esta señora, que organizaba todo lo que iba a suceder ese día según lo que había soñado la noche anterior. Entonces, si ella soñaba una cosa, ese día no podían salir. Si había soñado tal otra, ese día no se podían bañar. Gabriel García Márquez desde chiquito vivió esta situación y eso hizo que él pensara que la realidad y la magia pueden estar mezcladas todo el tiempo. Y eso fue determinante para su vida y sobre todo para su estilo de escritor, porque él fue el creador de un género narrativo nuevo, que es el realismo mágico. Y gracias a eso, a su prolífica obra y a su invención de este nuevo género donde se mezcla un poco la magia y la realidad, ganó en 1982 el Premio Nobel de Literatura, momento en el que él dice un discurso y el discurso fue tan bueno que hasta el mismo discurso es una obra literaria en sí misma. Hasta el discurso lo consideraron como excelente y se analiza también como literatura. Ahora, Gabriel no tuvo unos inicios sencillos, pero de alguna manera logró ir a la universidad. Estudió abogacía, pero no le fue muy bien, la abandonó, no le gustaba mucho y sin embargo se dedicó al periodismo. Él escribía, colaboraba con una serie de diarios y ganaba un sueldito de eso. Pero además su actividad favorita era juntarse con sus amigos y formar un grupo literario. Él formó con sus amigos de la facultad un grupo literario que se juntaba en el cómodo horario de 12 de la noche a 5 de la mañana en un bar a debatir sobre lo que leían. Pero la cosa nunca terminaba bien y más de una vez terminaron a las trompadas porque, bueno, habían pasado toda la noche bebiendo y eran muy efusivos con sus debates literarios. También comenzó a colaborar con una revista socialista y eso no le gustó nada al gobierno de Colombia, que en ese momento era una dictadura, y lo amenazaron de muerte. No le quedó otra a Gabriel García Márquez que huir finalmente a Francia. Él no tenía mucho dinero cuando vivía en Colombia, aún con su trabajo de periodista ganaba nada y incluso él vivía en una pensión, en un lugar muy humilde, que también era un prostíbulo. Él tenía una habitación y en las habitaciones de lado estaban todas las prostitutas porque no le alcanzaba para pagar algo mejor. Es más, una vez se quedó sin dinero y entre comer y pagar el alquiler, prefirió comer y como no tenía manera de darle dinero al dueño de la pensión, le dio algo que es invaluable, que es su manuscrito de 100 años de soledad, de la novela que hace que a él le den el premio Nobel de Literatura. Él le da ese manuscrito y le dice al dueño de la pensión que lo guarde, que para él era invaluable ese manuscrito porque la novela todavía no se había publicado y que en algún momento él le aseguraba que iba a tener el dinero suficiente para recuperar, darle al dueño de la pensión y recuperar el manuscrito. Por suerte lo hizo porque gracias a eso fue el boom de su literatura. Finalmente no pudo más con el régimen de Colombia, con los dictadores y emigró a Francia. Ahora él había acordado con sus amigos y empleadores del diario en el que trabajaba en Colombia
que él iba a ser corresponsal de noticias en Francia. Entonces él iba a recibir, la condición era que él vivía en Francia, escribía noticias para el Diario de Colombia, pero le tenían que pagar un sueldo, por supuesto, porque él allá no tenía trabajo. En Francia la volvió a pasar pésimo. No le dieron un solo peso. Resulta que el régimen no le permitía a los del diario enviarle dinero a Gabriel García Márquez porque lo detestaban. Aparte, le habían jurado la muerte. No tenía para comer, es más, estuvo a punto de morir de hambre Gabriel García Márquez porque no recibía absolutamente nada de dinero. Y comienza en esa depresión, estuvo internado por, básicamente, casi murió de inanición. Comenzó a pensar otra novela. Una basada en la experiencia de vida de él, de su abuelo y de varios más, que es El coronel no tiene quien le escriba. En esta novela, el coronel es un hombre jubilado, retirado, que todos los viernes va al correo porque está esperando que le llegue la jubilación. Hace 17 años que el hombre está esperando que le llegue la jubilación y todos los viernes durante 17 años va esperanzado de que ese día le va a llegar el dinero. Por supuesto, una situación trágica porque el coronel y la esposa ya no tienen absolutamente más nada que comer. Ese relato, Gabriel García Márquez lo basó un poco en su experiencia en Francia, donde iba todos los días al correo a ver si le habían enviado su sueldo y no le pasaba nada, pero también se basó en la vida de su abuelo, que fue un coronel y que murió sin haber recibido su jubilación. Es más, los hijos esperaban recibir la jubilación del padre y tampoco, y Gabriel García Márquez, su nieto, que ya falleció en 2004, murió también sin haber recibido nunca la compensación de la jubilación del abuelo. Finalmente, Gabriel García Márquez decide mudarse a Nueva York. Estuvo ahí muy poquito tiempo porque le negaron la visa. Le dijeron que no iban a aceptar a un socialista, a un comunista, y le dijeron que lo invitaron a que se fuera a otro lugar. Y ese otro lugar que elige Gabriel García Márquez es México, a donde va en calidad de exiliado y finalmente donde se queda hasta su muerte en 2004. Lo gracioso es que Estados Unidos se arrepintió de haberle negado la visa y lo invitó en varias ocasiones a que fuera a dar clase en la universidad, y todas las veces Gabriel García Márquez le mandó esta foto para que se acuerden de cómo lo habían recibido en su momento. En México, a él se le ocurre volver a ese manuscrito que casi perdió con la pensión. Esta novela, que fue su obra cumbre, la pensó durante 17 años. Un día le dijo, cuando pasaron los 17 años y tenía más o menos todo armado en su cabeza, le dijo a la esposa: me quiero dedicar a escribir. ¿Vos podés mantenernos a los dos trabajando vos sola y yo solo me quedo acá escribiendo y no hago nada más? Sí, le dijo ella, yo te apoyo. Y entonces pasaba 8 horas al día escribiendo durante 18 meses para completar esta obra que fue todo un éxito y por supuesto es hasta el día de hoy uno de los bestsellers. Y con esto él hizo explotar la literatura hispanoamericana y él se convirtió en el representante del boom de la literatura hispanoamericana en los años 60, también con el momento en que explotaban, por ejemplo, Borges y Cortázar. En México él escribe su obra más importante. Además de 100 años de soledad, también escribe Noticia de un secuestro, en donde utiliza todos sus recursos de periodista, le encanta mezclar la parte de periodismo, y narra un caso de secuestro entre narcos, y también escribe Relato de un náufrago, también basado en un hecho real, obra que fue censurada durante un tiempo. Pero vamos a la novela que vamos a leer nosotros, que es Crónica de una muerte anunciada. Y tal como lo dice el título de la obra, Crónica
incluye mucho de la parte periodística que Gabriel García Márquez amaba. La escribe en 1981 y en ella va a mezclar el periodismo, lo policial y por supuesto la parte de narración. Es una mezcla de estos tres géneros. Aunque no lo crean, Crónica de una muerte anunciada está basada en un hecho real. ¿Qué ocurrió? Santiago Nazar, que era un muchacho que existió realmente, vivía en un pueblo. Cuestión es que un día X, todo el mundo sabía que a Santiago Nazar lo iban a matar. Los estaban buscando los hermanos Vicario y todo el pueblo, absolutamente todo el pueblo, incluido los amigos, incluida después la madre de Santiago Nazar, todos sabían que ese día a Santiago lo iban a matar, porque se corrió la voz. Todos menos Santiago, por supuesto. Y aún así, a pesar de que absolutamente todo el pueblo lo supo, nadie pudo hacer nada para evitarlo. La madre se enteró lamentablemente un poco tarde de que a su hijo lo iban a matar ese día y no pudo hacer nada. Y lo interesante es que es una obra con muchísimos personajes porque Gabriel García Márquez le quiso recrear lo mejor posible el caso y entonces prácticamente aparecen todas las personas del pueblo, aparecen representadas en un personaje. ¿Y cuáles son los temas centrales, aparte del hecho policial de Crónica, que es el conocimiento de la verdad? No lo vamos a saber hasta el final, el porqué de este asesinato, la casualidad y el destino, es decir, todo el mundo sabía, incluso algunos intentaron advertirle a Santiago que esto iba a pasar y nadie pudo detener, así como en Edipo, nadie pudo detener la rueda del destino. Y la violencia y el honor, que es lo que provocan la muerte, el asesinato de Santiago, y la religión, en donde Gabriel García Márquez aprovecha y se desquita un poquito. Ahora, es interesante porque Crónica de una muerte anunciada es uno de los pocos libros que comienza con el final. La primera frase es: el día en que a Santiago Nazar lo iban a matar, se levantó a las 5 de la mañana. Lo interesante es ver, ahora que uno ya sabe el final desde el principio, qué pasó para que llegaran a eso, si es que absolutamente todo el pueblo, y de verdad todo el mundo sabía que lo iban a matar. ¿Qué pasó que nadie pudo hacer nada? Tiene una estructura particular, hay cinco partes, cada una se va a centrar en un protagonista, y los protagonistas de esta trágica historia son Santiago Nazar, por supuesto, el muchacho asesinado, Ángela Vicario, Bayardo San Román, los mellizos Vicario, que son los que asesinan a Santiago, y el pueblo en general. Y lo importante es que hay que leerlo con mucha atención porque el tiempo no es lineal. El hecho sucedió hace 24 o 27 años y el narrador, que es una persona que no estuvo en el caso ni tiene nada que ver, pero que investiga porque conocía a Santiago Nazar, vuelve al pueblo 24 años después y comienza a interrogar a todas las personas. Entonces van a haber partes en las que está en el presente y las personas, por ejemplo, la madre de Santiago ya es vieja, y momentos en que va al pasado recordando el día en que a Santiago Nazar lo mataron. Entonces todo el tiempo es un ida y vuelta constante entre el pasado y el presente. Bueno, espero que les interese. La novela es muy importante que ustedes se aproximen a este tipo de literatura porque es la literatura de prestigio más alta que hay y tienen que saberla. No es sencilla, hay que prestarle mucha atención, pero es muy hermoso y es muy interesante qué pasó con Santiago y por qué lo mataron. Nos vemos.